Hola, muy buenos días a todos. Buenos días por ahí. Hola Fernando, bueno, todo el equipo técnico que hace Fer. Invito a los que quieran, puedan, al menos nos saludamos con un cafecito de buena mañana. Buenos días, Rafael y Daniel, los Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días a conferencistas todos. invitados de lujo de Hola, hoy. Patricio. Hola, buen día. Hola Verónica, Puesto Gabriel, dijo que hoy se va a entregar un Connie, informe del Lucho, caso. La Pepe. autoridad junto a la secretaria ejecutiva Catalina. Estamos escuchando un audio de fondo. Bueno, ahí estamos bien. Bueno, buenos días desde Medellín, Colombia, Claudia, buenos días. Bueno, tenemos hoy el placer de estar conversando en este formato de Uno Talks con dos referentes líderes transformacionales, a quienes voy a presentar antes de dar inicio a este quinto episodio de Uno Talks, ciclo de liderazgo de la comunidad Uno, que son Rafael Vergés, actual gerente de personas en Banco Galicia, una de las instituciones financieras y bancarias más importantes de la región. Fue vicepresidente del Grupo Telefónica y anteriormente se desempeñó en posiciones gerenciales dentro siempre de recursos humanos de Sheraton, Techint y otras, graduado como ingeniero industrial de la UBA, estudios complementarios en ESADE, Harvard, INSEAD, múltiples instituciones, y un placer que nos acompañe y que nos represente desde Argentina como uno de los HR influencers en la región de Latinoamérica. Bienvenido, Rafa. Y Muchas por gracias, otro Patricio. lado, Un placer. Daniel Farré, socio, consultor de Paradigma, está en una firma de Managing Consulting, principalmente dedicado a la práctica justamente en instituciones financieras, una extensa trayectoria anteriormente también en Andersen Consulting, y es profesor asociado hace 37 años en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, como docente de gestión y costos en la carrera de posgrado. Daniel, también muchas gracias por acompañarnos en este quinto episodio. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Patricio Fedio, fundador de Uno Comunidad de Líderes, entre otras actividades, y agradecimientos iniciales antes de dar inicio formal a esta conferencia que la va a liderar Luciano Moral, Managing Director de Uno. Y como siempre haremos dos partes. La primera sesión en la cual Lucho guiará la charla con Rafael y con Daniel, y la segunda parte libre, con la moderación de Luciano, para generar esta interacción y este intercambio de preguntas y experiencias y perspectivas, activar la inteligencia colectiva y que nos llevemos de acá, idealmente, buenas prácticas, buenas ideas y buenos consejos para seguir transformándonos, porque el tema de la transformación organizacional es transformar personas. Así que, bueno, los agradecimientos especiales. A Hernán Pérez Conte, founder de DigiVentures, plataforma tecnológica que ayuda a instituciones financieras a digitalizar sus procesos comerciales. A Executive Forums Argentina, en mi cabeza, como socio internacional, una comunidad internacional de números uno, para acelerar sus procesos evolutivos personal y profesional. Líderes Más, capacitación ejecutiva para empresas. Átomo Eventos, quien todo el tiempo nos acompaña como productora integral de organizaciones para nuestros eventos y para experiencias corporativas. Y a Top Voices en español, la primera conferencia internacional de los Top Voices más influyentes de la Hispanoamérica, que paso un mensajito, próxima segunda edición, 9 de septiembre en vivo para toda Hispanoamérica. Bueno, muchas gracias a los conectados y vamos a dar inicio. Lucho, te paso la conducción. Gracias, Pato. Gracias, Rafa. Gracias, Dani, por estar presente. Gracias a todos los que se hicieron un tiempito para estar en este talk, el quinto episodio nuestro. Veo muchos amigos entre los participantes, así que un gusto verlos por acá. Y vamos a arrancar con una preguntita para ambos. He leído un artículo hace muy poco que estas dos palabritas que nos enseñaron en la universidad y en la carrera, en las distintas empresas de la mejora continua, ha caído un poco en desuso, es parte del status quo, sirve en lo táctico, en lo corto, pero para la supervivencia de las compañías hoy ya no se habla de mejora continua, sino se habla de evolución permanente de las empresas. ¿Qué tienen para comentarme cómo lo abordan desde sus aristas profesionales? Bueno, buen día. No sé, Daniel, ¿querés arranco yo? Sí, arrancamos, dale, Rafa. Gracias. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Patricio, Luciano, Daniel, compartiendo este panel.
A ver, me acuerdo, los que tenemos algunos años, ¿no? Este concepto que hablábamos tanto de mejora continua, que me parece que no alcanzó el concepto, no alcanza para definir lo que nos está pasando, ¿no? Hoy hablamos mucho más de esto de evolución permanente. A mí me lleva a pensar este concepto de evolución en lo que tiene que ver con la conciencia humana, ¿no? En el devenir de los años, las personas vamos desarrollándonos, creciendo, y no lo digo tanto como los individuos, sino como sociedad, ¿no? Hay un libro muy copado de Laloux que se llama Reinventar las organizaciones, en donde él habla de la evolución de la conciencia humana, ¿no? Las personas, la sociedad va creciendo, se va desarrollando, y entonces las organizaciones tienen que de alguna manera adaptarse a esta evolución de las personas. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer ahora es cómo deben ser esas organizaciones. Si las personas vamos siendo distintas, las organizaciones deberían evolucionar a la par que va evolucionando la sociedad o la conciencia humana, como le dice él. Y entonces me ocurre empezar a pensar en cuáles son las características de estas organizaciones. Las primeras dos cosas que se me ocurren es muy centrada en las personas, entendiendo como personas los colaboradores, los clientes, la sociedad, los accionistas, todo lo que tiene que ver con los ecosistemas de las compañías. Y a partir de acá es donde uno podría empezar a decir, bueno, ¿y qué es la evolución permanente de las organizaciones? Y una de las cosas que a mí siempre me gusta ir a cosas concretas, la primero que se me ocurre tiene que ver con cómo cambian las organizaciones en su forma de trabajar. Acostumbrados durante mucho tiempo a organizaciones jerárquicas, organizaciones en donde uno tomaba decisiones preguntándole a mi líder, a mi jefe, siempre era preguntarle al otro qué es lo que tengo que hacer o mirar lo que el otro hacía para yo hacerlo parecido. Hoy las personas nos piden, de alguna manera, tener poder, empoderarse, trabajar en equipos de autogestión, trabajar de alguna manera sin jerarquías, sin líderes. Podemos hablar un poquito más de esto en algún otro momento. Otra de las cosas que empiezan a desaparecer en las organizaciones tiene que ver con las áreas de staff. Uno está acostumbrado a ver cómo crecen y crecen las áreas de staff de las compañías. Recursos humanos, planeamiento, sistemas. Y lo que uno empieza a mirar en las organizaciones es que estas tareas hoy se pasan a llevar directamente en la línea. Hace muchos años nosotros, por ejemplo, desarmamos el área de selección. Hoy no hay un área de selección de personas en el banco, ¿no? La selección la lleva directamente la línea, con asesores. Todas estas áreas staff pasan a ser asesores. Dejan de ser áreas grandes donde hacen funciones, porque las funciones pasan a estar directamente en los equipos, en los squads, en las distintas áreas que directamente tienen la línea. Otra de las cosas en las que las personas cambian tiene que ver con cómo ven la propia carrera. ¿Cuánto tiempo hace que a nadie se le ocurre hablar de una carrera? ¿No? Hoy hablamos de desarrollo, hablamos de crecimiento. Entonces las personas hoy se autodiagnostican, ¿no? Hablan de su propia forma de crecer. Las organizaciones dejamos de ser, de alguna manera, los que ayudábamos a las empresas, a las personas a pensar su futuro y a crecer a partir de ahí. Y cada uno se hace de alguna manera dueño de su propio desarrollo. Otro tema que cambió muchísimo en las organizaciones tiene que ver con la evaluación, ¿no? La palabra evaluación a mí siempre me retrotrae a pensar en el colegio secundario, ¿no? Donde uno le decían, bueno, te vamos a preguntar algo y si lo sabés te voy a poner una nota en función de eso. Y hoy, desde hace muchos años, nosotros conversamos, hacemos lo que llamamos conversar con propósito. Hablamos de aprendizaje, ¿sí? Con las personas. Hablamos de desde qué punto de vista las personas van desarrollando su carrera, van desarrollando su vocación, son felices con lo que hacen, cómo hicieron las cosas hasta ahora, cómo las tienen que hacer en el futuro. No hablamos más de evaluaciones, no existe más eso de trimestral, de mensual. Permanentemente hablamos sobre el propósito, permanentemente hablamos sobre el futuro. Y un último aspecto que tiene que ver con las organizaciones, podríamos nombrar mucho, tiene que ver con el tema de la toma de decisiones, ¿no? Cada vez más las organizaciones tenemos que tomar decisiones rápidas y ágiles. Posiblemente más adelante hablemos un poquito de esto de la agilidad, pero me gusta pensar que en ese dilema de la perfección y de la velocidad, claramente hoy las organizaciones van por el lado de la velocidad. Y para no equivocarnos de una manera muy fuerte, lo que hacemos es experimentamos en chiquito. Tomamos decisiones chiquito, tomamos decisiones en piloto y permitimos y aceptamos y fomentamos que la gente se equivoque. La equivocación es el punto de partida del aprendizaje. Si uno se equivoca en chiquito, y cuanto más rápido se equivoque, mejor, y encima después le deberíamos contar ese. Nosotros tenemos una frase en el banco que dice, si te equivocás, contalo rápido. Cuanto antes lo cuente y la gente lo sepa, antes aprendemos como compañía.
Con lo cual el aspecto fundamental, como resumiendo esta pregunta, tiene que ver con eso. ¿Cómo hacemos las organizaciones para adaptarnos, para evolucionar permanentemente en la medida que las personas y la conciencia humana va desarrollándose? Gracias, Rafa. Dani. Bien, ahí me estaba quedando con los pensamientos de lo que me disparaba Rafa. Pensaba responderte la pregunta de un lado, pero ahora me voy a enganchar con lo de Rafa. Esto de experimentar en chiquito, justo la verdad es que en el mismo Banco Galicia, que nos tiene de ayudadores, colaboramos con el banco, recuerdo un caso en todo lo que es gestión de mora. Ellos tienen un muy buen sistema paramétrico, ¿sí? En donde uno define las estrategias y en función de las estrategias se decide a qué ponerle foco, esa gestión de mora. Y entonces la multicanalidad, la omnicanalidad responde a distintas acciones en función del cambio que se hace sobre las estrategias. Ahora bien, dentro del sistema tienen una funcionalidad que es la de Challenge versus Champion. O sea, cuando cambian la estrategia, definen a un 5% de la cartera trabajarla con una estrategia y al 95% sigue la anterior. Con lo cual, cuando a los 3 meses se verifica el resultado, si el challenge le ganó al champion, pueden generalizarlo sin ningún tipo de impacto. Así que eso, digamos, como para apoyar lo que cuenta Rafa, la verdad que los casos se pueden llevar y más apoyados por tecnología, ¿sí? O sea, todas estas, lo que llamamos Data Driven Company, la tecnología puede preparar toda la información y finalmente quien lleva el cambio a la realidad son las personas. Pero la tecnología me ayuda en esa agilidad que estaba contando Rafa. ¿Sí? Una partecita nomás de respuesta a la primera, que es esto de si la mejora continua basta o no, me trae a la memoria el tema de la reina roja. Les cuento así un aspecto personal, digamos, mi hija es bióloga molecular y cuando me contaba de las teorías de la evolución, me contaba una teoría de un biólogo que se llama Van Balen, que se llama hipótesis de la reina roja. Si alguno leyó Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en un momento está en un país donde la reina es la reina roja y empiezan a caminar juntos y empiezan a correr. Y Alicia se sorprende y dice, mirá, estamos corriendo un montón y seguimos en el mismo lugar. Dice, en mi país, en mi zona, estaríamos en un lugar muy distinto. Dice, sí, acá tenés que correr para seguir estando en el mismo lugar. Y eso es lo que este biólogo lleva a la investigación biológica, que dice que para no extinguirse, las especies biológicas tienen que evolucionar y mejorar, pero solamente para no extinguirse, no para ganar la carrera. Entonces, llevado a las empresas, esto nos está pasando exactamente ahora. O sea, si no somos, el primer punto, si no nos gusta la transformación, si no queremos cambiar, nos vamos a extinguir. O sea, tenemos que por lo menos cambiar para seguir estando en la misma posición de mercado. Dani, ahí te pregunto, muchas gracias por tus comentarios, y de paso voy invitando a los participantes que vayan posteando sus preguntas por el chat para la segunda parte de la conferencia. Te pregunto, Dani, cuando hablamos de transformación organizacional, porque hablamos mucho de recursos humanos, de adaptar la cultura de la empresa, de adaptarnos a las personas, porque las empresas son la composición exacta de la sumatoria de todas las personas y la sinergia que generan. Pero cuando hablamos de transformación organizacional, ¿qué otras aristas encontramos en la vida de las empresas? A lo que me estoy refiriendo es a la parte de producto, a la parte de estrategia, al sentido de no quedarse afuera, como le ha pasado a un montón de empresas. Una de las más recordadas es la de Blockbuster, que no la vio venir. ¿Cómo abordan las empresas el tema de hasta cuándo tenemos vida? Porque las empresas están planteadas para vivir de por vida, pero vemos que el ciclo de vida de las empresas cada vez es más corto. ¿Cómo lo tratan ese tema? Bien, a ver, no quiero decir que conozco la respuesta, ¿no? O sea, te cuento las experiencias propias.
nosotros estamos constantemente siendo llamados para ayudar en ese cambio. O sea, la necesidad de replantearse en mercado, replantearse en producto, replantearse en tecnología, en plataforma tecnológica, es tan fuerte como replantearse en personas, ¿sí? La verdad es que el pedido viene justamente desde el punto de vista de el verse que si no lo hacen, se quedan afuera. O sea, yo me acuerdo cuando la compañía donde estoy definimos que teníamos que tener celulares, miren qué viejo, y adquirimos, dijimos, bueno, vamos por los BlackBerrys. Y en ese momento era el punta de lanza de la tecnología. 4 años después ya nadie hablaba de un BlackBerry, ¿no? Entonces, constantemente hay que replantearse desde otro punto de vista, y eso lleva a que la organización tiene que tener como característica fundamental la versatilidad, o sea, la capacidad de estar en constante cambio. La resistencia al cambio existe siempre. Entonces, si nosotros no pensamos en el concepto de versatilidad, de que todos nuestros recursos tienen que ser versátiles, vamos a quedarnos, va a ser muy difícil ese cambio, ¿sí? En cambio, de la otra manera, siendo versátiles, no es que pasa a ser fácil, pero por lo menos pasa a ser desafiante, pasa a ser con ganas de hacerlo, ¿sí? Cuando digo versatilidad, no es solamente versatilidad en la gente, que tiene que estar atenta y que ser flexible para poder adaptarse al cambio, sino versatilidad en una serie de recursos. O sea, el recurso tecnológico, por ejemplo, también tiene su concepto de versatilidad. Cuando nosotros hablamos que queremos sistemas y tecnología escalable, es que justamente, como no sabemos hasta dónde va a crecer, si lineal o exponencialmente nuestro negocio, nuestra tecnología tiene que también ser versátil para bancarse, para decirlo en criollo, ese crecimiento posible que puede ser mayor al que esperábamos. Y también versatilidad desde otro recurso, qué sé yo, capital, fondeo. ¿Cómo se fondean las empresas ahora y cómo se fondeaban antes? ¿Sí? Pensarlo que el fondeo tiene que también ser versátil, ¿sí? Si nosotros fondeamos a un productor de agro argentino, no podemos ir con un producto pensado en que, bueno, te presto y después dentro de un mes te tengo que cobrar la primera cuota, porque el productor va a tener el reingreso de su plata va a ser después de la cosecha. Entonces, en todos los recursos tienen que estar pensada esa versatilidad. Y esto lo conecto, a ver, vos dijiste versatilidad, y yo te sumo que para no quedarse afuera del mercado, las empresas tienen que tener innovación, desarrollarla, y no fallar en la implementación, ¿sí? Porque bueno, muchas veces son innovadoras, son creativas, pero al momento de la implementación fallan. Rafa, ¿cómo aseguran ustedes dentro de un banco líder en Argentina que la pelea palmo a palmo con los bancos internacionales de primera línea? ¿Cómo aseguran tener una composición dentro del management, de los reportes directos del CEO, que pregonen esas habilidades, que tengan esas fortalezas? Está bueno esto. Lo primero que se me ocurre pensar es por qué. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es por qué tenemos que transformar, ¿no? Siempre tratamos de poner, cuando una compañía está en crisis o cuando el mercado está en crisis, es muy fácil pensar en cambiar. Es mucho más difícil cambiar cuando uno tiene una historia de éxito, cuando uno está trabajando bien. Entonces, nosotros en algún momento dijimos, bueno, ¿qué nos llevaba a querer cambiar? Y a mí me parece que aparecían 3 cosas. 2 con respecto al mercado y 1 con respecto a nosotros mismos, ¿no? La primera, como más importante, es que tenemos una competencia muy fuerte. Bancos internacionales, bancos locales, bancos públicos. El segundo aspecto tiene que ver con la fintech. Hoy en Argentina hay más de 170 fintech, todas compañías que vienen de alguna manera a llevarse parte del negocio de los bancos. Y el tercer aspecto, que para mí es fundamental para nosotros, tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos es cómo mejorarnos nosotros mismos. Muchas veces está bueno agarrarse de la palanca del mercado, de la competencia, pero me parece que hay que generar como esta ambición de siempre ser mejores que uno mismo. Porque muchas veces cuando uno lidera,
no encuentra la comparación de alguien que está haciendo las cosas mucho mejor. En general las compañías los que somos líderes de la industria, hacemos las cosas de manera parecida. Entonces me parece que el primer aspecto tiene que ver con esto, ¿no? Con por qué cambiar, cómo encontrar el motivo de cambio, cómo encontrar el objeto demandante que haga que las personas se sumen al cambio. Y las preguntas que nos hacemos tienen que ver con tres preguntas básicas, que es quiénes somos, cómo operamos y cómo crecemos. ¿Qué es esto de quiénes somos? Esto tiene que ver con el propósito, ¿no? El quiénes somos, lo que nos define lo que somos, tiene que ver con el propósito, con nuestros valores y con nuestra cultura. Nosotros hace ya unos años definimos que queríamos mejorar el día a día de más personas. Y pongo como ejemplo lo que nos pasó en la pandemia. De un día para otro nos encontramos trabajando en nuestra casa, el 100% de los que trabajábamos en el banco los primeros 15 días, sin poder ir ni a una sucursal, ni a una oficina, ni a uno de nuestros edificios, y con la gente cambiando el 100%, dejando de trabajar como trabajábamos, con sensaciones muy encontradas, por un lado angustia, ansiedad, sensibilización frente a lo que nos pasaba, pero también encontrando otras cosas de compartir en familia, de compartir de alguna manera mucho más plena, mucho más integral, pero todo eso hizo que las personas cambien, y lo que nosotros tratamos de hacer en ese momento fue rearticular este concepto de mejorar el día de más personas con el propósito de cada uno, porque los propósitos nuestros se estaban transformando. Entonces me parece que ese es el primer punto, cómo encontramos y cómo desarrollamos nuestro propósito. El segundo aspecto de quiénes somos tiene que ver con nuestros valores, y el tercero con nuestra cultura. No se habla mucho de cultura, y la cultura tiene que ver con esto de cómo hacemos para ser exitosos en el mercado en el que nos movemos, y cómo hacemos para ser exitosos integrándonos y trabajando bien entre nosotros. Recién ahí es que se me ocurre que podemos empezar a preguntarnos cómo operamos, donde se me ocurren resaltar tres aspectos que para nosotros son fundamentales. La primera tiene que ver con las estructuras, cómo reorganizamos nuestra estructuras mucho más planas, mucho menos jerárquicas, como decíamos hace un rato. El segundo tema es la toma de decisiones más veloces. Y el tercer aspecto tiene que ver con el talento, con las personas. Me gustaría acá retenerme un pequeño minuto a lo que vos preguntabas. ¿Qué es el talento? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hoy la diferenciación entre una compañía y otra, el éxito de una compañía versus otra, tiene que ver con las personas. Lo escaso hoy es el talento. La plata ya no es escasa, la forma de trabajar, las organizaciones, las estructuras, las podemos copiar, las podemos conseguir, las podemos mirar en otras compañías. Lo que no podemos conseguir de otras compañías es el desarrollo del propio talento, ¿sí? Las personas que trabajan. Hoy hay una guerra por el talento, ¿no? Todas las compañías estamos atrás de las mismas personas. Me parece que este es un aspecto clave del cómo operamos, ¿no? Gestionando talento, fidelizándolo, formándolo, capacitándolo. Y el tercer aspecto que nos preguntamos para transformarnos tiene que ver con cómo crecimos, ¿no? Cómo crecemos, cómo creceremos. Y acá me parece que hay como también tres aspectos claves. La primera es entender el ecosistema en el que trabajamos. Ya no somos una compañía aislada, somos un ecosistema. Y por eso es fundamental todo lo que tiene que ver con la plataforma tecnológica, con ser una compañía que decide con datos. Y el tercer aspecto que me parece crítico acá es el tema del aprendizaje permanente, el aprendizaje continuo. ¿Cómo hacer para aprender? Cuando nosotros hace 3 años decidimos iniciar este camino de la transformación, nos preguntamos, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿No? Y yo me acuerdo que la palabra UX, o la palabra UI, o la palabra Scrum Master no existían en el banco. No era una cuestión de mejorar algo, era una cuestión de hacer algo totalmente diferente. Y entonces acá fue donde, claro, uno quería armar un equipo de trabajo y decía, bueno, el equipo tiene que tener todas estas personas, y entonces empezamos a decir que esas personas no están en el banco. Y entonces acá, la primera definición que tomamos es que el 80% de las personas que iban a conformar esta nueva forma de organización tenían que venir del propio banco. Hubiera sido fácil desde la práctica decir, listo, vayamos al mercado y armemos equipos de trabajo, squads con personas del mercado. Traigámonos 20 personas y armemos un squad nuevo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Eso no hubiera tenido en cuenta las personas, las que ya trabajaban en el banco de hace mucho tiempo, y por eso venimos cumpliendo de hace 3 años que el 80% de las personas que forman los nuevos equipos, las nuevas formas de trabajar, vienen del propio banco. Y sí, hemos tenido que salir a buscar personas en el mercado, pero también a partir de ahí diseñamos una herramienta que se llama Campus, que es una plataforma virtual de capacitación, de desarrollo, de formación, de autodiagnóstico de las propias capacidades, que pretendemos que en algún momento poder ponerla pública al mercado, porque es una herramienta que nos parece que está viola para todos,
y empezamos a tener escuelas de Scrum Master, escuelas de UX, escuelas de distintas habilidades que hoy, 3 años después, nos permiten autoabastecernos de perfiles. Con lo cual, un poco contestándote la pregunta, me parece que lo importante de la transformación tiene que ver con estos 3 aspectos. ¿Quiénes somos, cómo operamos y cómo hacemos para crecer? Buenísimo, buenísimo. Y el Banco Galicia es un caso contundente de transformación organizacional en un periodo corto de tiempo. Así que bueno, fantástico tenerte, Rafa, acá en esta reunión. Dani, vos comentaste el tema de a veces las fuerzas de choque que hay cuando hay un equipo o líderes que están impulsando un cambio y otros que se resisten. ¿Quién intermedia, quién media para que la transformación finalmente suceda? Considerando de que, bueno, en un reporte de McKinsey que leí hace poco, 2/3 de las transformaciones organizacionales que se proponen terminan fallando, es decir, 2 de 3 fallan, la mayoría falla. ¿Quién finalmente debe arbitrar de alguna forma para que las cosas sucedan? Me gusta la pregunta, te la cambio un poco en el enfoque. Cuando muchos de nuestros proyectos de cambio, lo que hacemos es identificar los líderes positivos y los líderes negativos. ¿Y para qué los hacemos? Para darle participación en el diseño del cambio desde el origen. Y vos decís, bueno, pero los líderes negativos te van a boicotear. No, mentira. O sea, en mi experiencia personal, el haberle abierto la puerta al líder negativo al primer momento del pensado de cómo se hace la nueva organización, te lo convierte en, digamos, es más, estoy tratando de pensar en todas las experiencias si hubo alguna vez algún líder negativo que quedó como negativo. O sea, en realidad se convirtieron todos, porque ¿qué estaba esperando ese líder negativo? Que lo escucharan. Que escucharan sus ideas, por más que después, como dice Rafa, la definición se hace en consenso en el grupo colegiado, entonces no necesariamente gana en todas sus posturas, pero aporta mucho. Y al sentirse que lo escucharon, enseguida baja a su grupo, porque, digamos, si es líder es porque hay gente que lo sigue, baja el comentario de vamos con este cambio, que este cambio viene bien. Y realmente esos son los casos más exitosos. O sea, yo tengo 2 experiencias de cambio me estoy acordando de cambios de modelos de atención en banca, en donde en general usás, como también comentó Rafael, un piloto en algunas sucursales, elegís 1, 3, 5, y después tenés un rollout hacia las otras. Reuniones de gerentes de todas las sucursales, me acuerdo que venían a pedirme, los gerentes de las sucursales, ser los próximos. O sea, el efecto de los líderes, de cómo comentaban hacia la organización qué es lo que estaba pasando, me hizo algo que realmente me puso muy, muy contento, porque en general es esto que decís, resistencia al cambio, no, mejor no seamos los primeros porque nos vamos a chocar. Te cuento, y esto te lo cuento de los 2 casos que estoy pensando. Uno era un banco nacional y otro un banco internacional. En ambos casos tuve la experiencia de gerentes sucursales que se me acercaban en la reunión de la convention de gerentes para pedirme si podíamos cambiar el orden de la implantación. Así que esto, o sea, identifiquemos a los líderes que propagan la influencia y llevemos ese cambio. Y por otra parte, esto no solamente es válido para dentro de la organización, sino también para lo que decía Rafa del ecosistema. O sea, nosotros tenemos que encontrar, si tenemos, qué sé yo, fuerza de venta tercerizada o socios de comercialización, commerce, a ellos también tenemos que encontrar cuáles son, darles participación y cuáles son a su vez los que tienen sus followers para poder entender que el cambio viene para el lado que nosotros queremos que vaya. Así que esto, digamos, busquemos los que ya por naturaleza son líderes y usémoslos siempre en el sentido positivo, ¿no? Que sea una estrategia win-win. Perfecto, perfecto. Bueno, ya estamos casi terminando la primera parte.
los invito a que posteen preguntas, o si no, vamos a abrir el micrófono para que lo puedan hacer. Leo una consulta, a ver quién la quiere tomar. Acá hay muchos CEOs de compañías en esta reunión. ¿Cómo se da cuenta uno que llegó el momento de transformarse? ¿Sí? ¿Cómo hace uno para no procrastinar y decir, bueno, empiezo el año que viene? ¿Cómo tiene que hacer uno para tomar las riendas y tener control de la transformación y no que te pegue la realidad y te tengas que transformar de prepo a las patadas y sabiendo de que muchas veces no sale bien cuando uno ya no tiene control de la agenda? Rafa, ¿querés vos? Dale, si querés arranco yo. A ver, Dale. lo primero que se me ocurre pensar está relacionado con la primera pregunta de la evolución permanente. Hoy ya no hay que esperar un motivo externo para cambiar. Cuando uno piensa en el mundo en que vivimos, lo que menos podemos hacer es esperar a que aparezca, no sé, si llamarle cisne negro o cómo llamarle, esperar a que nos aparezca algo que nos supere a nosotros. Nosotros deberíamos ser los propios desafiados a ser nosotros los que generamos lo nuevo. No esperar que lo nuevo venga de afuera. Hoy esto lo vimos nosotros con las más de 160 fintech que hay en la Argentina, digamos, ¿no? Si nosotros nos sentamos a esperar a tener la mitad del negocio, a tener la cuarta parte del negocio, evidentemente vamos a ir a los ejemplos de Blockbuster o de BlackBerry o de cualquier otro ejemplo que dimos antes, Kodak. Hay cientos de ejemplos de compañías que no supieron adaptarse a tiempo. Entonces me parece que la respuesta a esto tiene que ver con esto. ¿Cómo hacer para cambiar el mindset en las compañías para estar permanentemente evolucionando? A mí me gusta decir una frase, que en algún momento me costó alguna discusión con alguien, que es: lo más difícil de cambiar en una compañía es la cabeza de los miembros del comité ejecutivo. Son personas que hace 5, 10, 15 o 20 años que trabajan de la misma manera, que han sido exitosos para estar sentados donde están sentados. Entonces, el principal desafío que tienen las compañías es cambiar el mindset de estas personas, en definitiva de todo el equipo de liderazgo. Entonces, me parece que la respuesta es eso: cómo estar permanentemente cambiando a las personas, cambiando nuestro modelo de forma de trabajo, evolucionando. No sentir que el cambio está atado a cambiar algo para después volver a estar estático, ¿no? Entonces, me parece que esto de la evolución permanente tiene que ver con eso. Cómo me preparo, cómo me organizo, cómo pienso, ¿no? Y en algún momento, tanto Dani como yo, pensamos en esto de la experimentación, ¿no? Todo el tiempo estar experimentando, todo el tiempo estar probando, todo el tiempo estar mirando qué puedo hacer de una manera diferente, estar abierto a los cambios, estar abierto a cambiar las cosas. Sigo la línea, Lucho. Un cortito nomás. Siguiendo la línea, digamos, el cambio lo tenés que hacer siempre. La diferencia es qué tamaño de cambio querés hacer. Nosotros usamos, agarramos etiquetas, ¿no? Entonces llamamos evolución a aquel cambio que querés hacer para seguir estando en el mismo lugar donde estás. Y en cambio llamamos transformación o mutación al que querés pegar el salto, o sea, que querés cambiar de liga. Entonces, la pregunta no es cuándo lo tenés que hacer, sino qué tamaño del cambio querés hacer. Buenísimo. Y acá te hago una consulta, Rafa. He visto en varias empresas que tienen que cambiar, que muchas veces se genera un conflicto entre el dueño, el directorio y el personal de relación de dependencia, ¿sí? El cambio permanente estresa mucho a la gran parte de los gerentes que tenemos en las empresas, ¿sí? Siempre hay buenos gerentes que son innovadores, versátiles, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas se estresan al cambio. Y por otro lado tenemos a los dueños de que necesitan cambiar porque si no el negocio desaparece y tiene esa sensación a la vuelta de la esquina cuando el empleado en relación de dependencia no lo termina de ver tan nítidamente. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo ustedes de recursos humanos están monitoreando eso para que no suceda? A ver, está bueno porque esto nos lleva a la individualización del cambio, digamos, ¿no? No sé si existe ese concepto, pero por lo menos se me ocurre pensarlo, que lo que está bueno acá es pensar que lo que uno tiene que encontrar es lo que motiva a cada uno a generar ese cambio. Yo en algún momento lo llamé al principio el objeto demandante. El objeto demandante para el accionista puede ser diferente que para un miembro de un comité ejecutivo, diferente para una persona que atiende en una sucursal. Lo que nosotros tenemos que hacer es que todos encontremos el propósito del cambio. Que para una persona que está un cajero puede ser su propio desarrollo,
Puede ser que él se le guste sumarse al cambio, le guste evolucionar, porque quiere crecer él. Porque él sabe que si le va bien como cajero, puede ser un ejecutivo que atiende clientes, después puede ser un líder de sucursal, después puede estar en cualquier otro área trabajando. Para un miembro del comité ejecutivo, el objeto demandante puede ser seguir liderando la industria. Para un accionista puede seguir siendo ser protagonista de la evolución de la sociedad, tener resultados, tener un rol positivo, diferentes razones. Me parece que lo que tenemos que lograr es que cada uno encuentre la razón para el cambio y que todos estemos alineados con el propósito. El propósito es lo que te alinea y después puede haber diferentes razones por las cuales cada uno se conecta con la organización. Y por eso yo decía esto de alguna manera, cómo lográs individualizar el cambio, que cada uno se haga cargo del cambio en la medida o en lo que tiene que ver con su propio propósito, articulando el propósito de cada uno con el propósito de la organización. No nos tiene que poner mal. Suena muy lindo, pero es complejo. Suena muy lindo, pero es complejo. El poder hacerlo tailor-made para cada uno de los 6.000, 7.000 personas que tienen ustedes en Banco Galicia o en las cientos de personas que tienen otras empresas, es muy difícil poder generar un traje a medida para cada uno. Sí, es difícil, pero creo que lo que hace que esto funcione es la cultura, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, desde hace muchos años medimos la evolución de la cultura, ¿no? Normalmente la gente dice, bueno, la cultura es algo ahí arriba, son los valores, son los hábitos, la forma de trabajo. Nosotros en algún momento nos dimos cuenta de que no alcanzaba con tener una buena cultura. Nosotros nos definimos como que tenemos una cultura de confianza. Y lo que en algún momento empezamos a mirar es cómo hacer para medir la evolución de la cultura. Y ahí medimos como 3 aspectos. La primera es cómo la percibimos, la segunda es cómo adoptamos la cultura, y la tercera es cómo medimos el esfuerzo de cambiar, ¿no? ¿Qué tanto le cuesta a una organización lograr cambiar en un aspecto? Entonces definimos como aspectos claves de la cultura, y a partir de ahí medimos si percibimos, o sea, si lo entendemos, si adoptamos la cultura, o sea, miramos las prácticas que tienen los líderes, las prácticas que tenemos en el banco, medimos la evolución de esas prácticas, y después medimos el grado de esfuerzo que nos cuesta cambiar esas prácticas. Y eso es lo que nos permite permanentemente saber que nuestra cultura va evolucionando, y que va cambiando, y que es lo que en definitiva nos une, esto que tiene que ver con el propósito y con la cultura. Por supuesto que es un proceso difícil, es un proceso de muchos años, es un proceso que empieza de chiquito, pero es un proceso permanente. Y me parece que un aspecto que hemos aprendido nosotros en todo esto, y en este desafío que tenemos, una vez que nosotros creemos que somos una compañía que trabaja de alguna manera full agile, porque todos en el banco trabajamos con alguna metodología ágil, es cómo pasar a ser una compañía data driven, que decide con datos. Y en esto es donde nosotros decimos, bueno, si queremos que la cultura tiene que evolucionar, bueno, midamos la evolución de la cultura. Y me parece que es lo que nos une de alguna manera, lo que hace que finalmente podamos estar alineados. Fácil, nada. Bien, está claro, está claro. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de las personas. Acá Claudia está preguntando cuáles han sido los principales pain points que ustedes han identificado en los procesos de transformación. Si querés empiezo yo, Rafa, ahí. Dale. Justamente la falta de objetivos, de lo que decía Rafa, para mí, la falta de objetivos comunes es uno de los principales. Por eso coincido tanto con Luciano como con Rafa que es difícil. En mi vida me enseñaron a cambiar la palabra difícil por desafiante para justamente que uno lo vea posible, ¿no? O sea, cuando San Martín tenía que cruzar la cordillera, le decían, pero esto es difícil, es imposible. Sí, pero es necesario. Y ahí fue, ¿no? Entonces, la verdad es que ese es un pay point importante, el no haberse tomado el tiempo de hacer este trabajo, de encontrar el objetivo común que sea depulsor, es realmente el principal punto de esos fracasos que contabas, Lucho, de las 2/3 partes, ¿no? Galeano, a mí me encanta un poema que recita Galeano, que no es de él, pero lo recita, que dice que es la utopía, y entonces piensa que la utopía es como el horizonte. Uno camina 3 pasos hacia el horizonte y el horizonte se aleja 3 pasos, y camina 10 pasos y se aleja 10. Entonces, ¿para qué es? Y justamente es para eso, para caminar. O sea, el hacer
la unión por la determinación de objetivos es un pulsor gigantesco para las organizaciones, y ese para mí es el primer molino de viento, si querés, al pain point para derribar. Está bueno. Si querés complemento con este punto de los dolores, ¿no? A mí me parece que uno de los aspectos críticos que tiene que ver con esto es cómo llevas a la práctica lo que decís, ¿no? Entonces, una empresa ágil es una empresa que está centrada en el cliente, centrada en las personas, que entrega valor, donde la gente colabora, donde la gente experimenta, donde la gente decide con datos, donde la gente rota y permanentemente los propios equipos van definiendo qué es lo que tienen que hacer. No hay alguien que permanentemente les esté diciendo lo que tienen que hacer, sino que ellos van evolucionando en sus propios objetivos para lograr un objetivo que está definido, que es los objetivos anuales, los KPI, los OKRs. Pero a mí me gustaría contar un poquito algunos ejemplos concretos de esto de la ejemplaridad. En algún momento decíamos, bueno, la gente tiene que rotar, la gente tiene que formarse, que desarrollarse, tiene que rotar, tiene que cambiar, que esté en otros lugares. Y entonces empezamos a darnos cuenta que pese a que poníamos y colgábamos páginas de oportunidad de desarrollo, movilizate, movete, aprende, esto que yo les decía de que hace 3 años no había un Scrum Master, no había un Agile Coach en el banco. Entonces decía, bueno, ¿y cómo hacemos para tener esto? ¿No? Y este proceso a lo mejor arrancó hace 3 años de la agilidad, pero veníamos trabajando hace mucho tiempo tratando de transformar un banco muy conservador, muy tradicional, en un banco ágil. Y entonces nos dimos cuenta que la palabra no alcanzaba. Y para mí acá está el primer ejemplo de dolor y el primer ejemplo de lo que hicimos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la gente no rota, la gente no se anota, la gente no, viste, armás un squad y no tenía gente que se presentara, ¿no? Primero porque no entendían nada, pero segundo porque no había una cultura de rotaciones. Y entonces me acuerdo que hace muchos años, un día me acerco al gerente general y le digo, Daniel, tenemos que rotar a los miembros del comité ejecutivo. ¿No? Me miró como diciendo, te cayó mal la grapa de la mañana. Me acuerdo de ese momento, me acuerdo. Yo estaba en el banco y me acuerdo de ese hito, de ese punto de inflexión. Y entonces, claro, bueno, nada, me llevaba bárbaro con él, no, nada, me dijo, bueno, veamos, qué sé yo, que no sé qué, tranquilo, bueno, vamos viendo. Así le habré comentado lo mismo durante 3, 4, 5 veces, hasta que un febrero me dijo, vamos a hacerlo. Y de los 10 miembros del comité ejecutivo rotamos 5. Y a partir de ahí, cada 3 años, pasó este febrero pasado, volvemos a rotar a los miembros del comité ejecutivo. De hecho, hoy nuestra CPO, que tiene a cargo sistemas, tecnología y todas las tribus de producto, era la persona de marketing de Minorista en algún momento. Y el que está hoy como gerente general de Galicia Naranja, hace un tiempo era una persona de finanzas y de planeamiento. Y entonces, claro, la gente miró para arriba y dijo, pará, esto viene en serio. Lo de moverse, lo de rotar, no es roten, no es cambien, no es háganlo. Lo hicimos nosotros primero. Y el segundo ejemplo es cómo aprender de los otros. Hace 10 años atrás, 8 años atrás, nos propusimos ser la mejor empresa para trabajar de la Argentina. Cosa que logramos en los últimos 3 años, ser primeros en el ranking de Great Place to Work. En el año 2020 no fuimos primeros, fuimos segundos, pero fuimos primeros en el ranking de las mujeres, de las mejores empresas para trabajar para las mujeres. La verdad que la foto de primero, segundo, tercero no es importante, aunque nos gusta competir, somos competitivos, somos ambiciosos. Pero el concepto era que hace 7, 8 años atrás, la gente no sabía gestionar el clima laboral. Entonces, ¿qué hicimos? Gestionamos un blog para las 300 sucursales en donde cada uno tenía que volcar su plan de trabajo. Más allá del control que no hicimos y del seguimiento, lo importante era que si vos empezás a ver que tus pares gerentes de sucursal empiezan a colgar planes de trabajo, si no lo sabés hacer, mirás y copiás. Eso también es aprendizaje. Y en algún momento había 300 planes de trabajo colgados en un blog. Entonces, si vos en algún momento decías, ¿cómo mejoro el clima laboral? Era cuestión de ir a mirar cómo hacía cada uno de los 300 gerentes de sucursal para mejorar su clima de trabajo. Y esto vale para el clima, pero vale para mejorar una forma de atender al cliente, vale para mejorar una propuesta de ventas, vale para lo que vos quieras, para lo que llamamos el aprendizaje continuo. Entonces me parece que lo que les estoy tratando de contar tiene que ver con esto de cómo aprender de uno mismo, cómo crecer a partir de uno y cómo dar el ejemplo. Por supuesto que no fue fácil rotar a los miembros del comité ejecutivo, pero claramente los 5 personas que les ofrecimos rotar hace 7, 8 años y a los 5 que les ofrecimos rotar este febrero último,
todos aceptan de buena fe, todos se dan cuenta que esto es por el bien de la organización, que es el ejemplo. A la gente les decía como ejemplo, hoy nosotros rotamos todos los años como objetivo al menos el 20% de las personas. Todos los años en una compañía de casi 6.000 personas. Y los últimos 3 años hemos rotado más del 20% todos los años. Absolutamente voluntario, absolutamente uno se cuelga, mira la página, ve las oportunidades, aplica, te presenta, te miran, te conocen y rotás. Rafa, ¿hay otros ejemplos en el mercado de empresas que roten de esa manera a los reportes del CEO? Yo no conozco empresas que roten cada 2 o 3 años a los miembros del comité ejecutivo. Sí, en general hay una rotación de los gerentes generales, cada 4 o 5 años en las grandes compañías, pero no, en general creo que es una práctica fabulosa, difícil, ¿no? Tenés que prepararte, tenés que capacitar, tenés que tener un mindset de transformación, de evolución. Esto que nosotros decimos que en el comité ejecutivo somos todos personas de negocio, muchas veces no es fácil, y es muy común que las personas nos ciñamos a nuestro rol. Si alguien está hablando de recursos humanos, de personas, de formación, participo. Ahora, si está hablando de marketing, yo estoy en recursos humanos, prefiero escuchar, prefiero mantenerme separado. Entonces me parece que ese es un cambio fundamental en las organizaciones. Que todos nos sintamos parte del negocio, y hablo del comité ejecutivo, pero hablo de todo. Tratamos de que las personas, todos opinen sobre todo. Si ven que hay algo que cambiar, hacelo, cambialo, adueñate. Una de nuestras 6 capacidades es adueñarse, ¿no? Y otra es empoderarse, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con si yo veo que algo no está funcionando bien, no importa si es mío o es de otro. Levanto la mano, lo hago, pido oportunidad, participo, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Yo no conozco otras compañías que hagan este tipo de rotaciones. Para nosotros es fundamental para seguir permanentemente creciendo. Hay una diferencia entre una compañía nacional, donde, digamos, la compañía insignia es un banco, digamos, y donde no tenés otras oportunidades ni en el exterior, ni regionalizar. Entonces, ¿cómo haces para mantenerte activo, para mantenerte capacitado y motivado si estás 10 o 20 años? Mi antecesor en personas estuvo 23 años en el banco, pero el gerente de la banca minorista tenía 25 años en el banco cuando hicimos la primera rotación. Entonces, claro, en una compañía nacional donde no tenés oportunidades regionales o internacionales, tenés que encontrarle sentido a la propia rotación, al propio cambio, al propio estar permanentemente haciendo otra cosa para motivarte y para estar enganchado. Gracias. Sí, gracias, Rafa. ahí Muy si bueno. querés complemento, Lucho, lo que decía Rafa. Yo como ejemplo de rotación siempre hablo del Banco Galicia, de este ejemplo que llevaron a cabo Rafa y Daniel Zambías. O sea, en general lo que encontrás sí es lo que dijo al final Rafa, las rotaciones de regionales. O sea, vos venís también de HC dentro de una parte de tu currículum, y ahí es claro la rotación y hacer expats para que vayan conociendo distintas culturas y distintas alternativas y tengan también esa capacidad de crecimiento. Bien, bien. Dani, y a propósito, te pregunto, hoy al principio Rafa comentó que acá en esta mesa virtual hay mucha generación X, conocemos cuál es nuestro perfil, nuestra forma de laburar, pero la verdad es que, bueno, cada vez vamos yendo más adelante y dando espacio a las nuevas generaciones que vienen, y yo me anoté acá el reclamo que hacen, ¿no es cierto?, que es poder empoderarse, que no haya jerarquía, que no haya líderes. ¿Cómo es eso para vos? No se lo voy a preguntar a Rafa, te lo pregunto a vos. ¿Cómo es esto de que estas generaciones que vienen no quieren tener un líder visible, ¿no es cierto? Tal vez lo necesitan, pero no quieren que tenga la etiqueta de líder, sino que sea tal vez un team player dentro del equipo. Ahí lo separo en dos. Uno, ya lo dijo y lo está operando el Galicia, o sea, trabajar en forma colegiada, o sea, las decisiones, tomarlas en forma colegiada y no esas decisiones jerárquicas típicas de la película de Charles Chaplin, ¿no? De todo y ese control panóptico. La verdad es que las generaciones actuales no quieren, o sea, quieren empoderar y tampoco quieren ese control panóptico del siglo pasado. Ahora, como noticia, no es de millennials ni de centennials ese cambio, ¿no? O sea, el sociólogo McGregor planteó el cambio de querer orientarse al objetivo y empoderamiento en
la generación del 60, o sea, el mayo francés, si querés, es el hito que podemos mostrarlo en la historia como ese cambio. Lo que pasa es que tardó digamos, la ciencia de la administración y las empresas en darse cuenta, pero si vos los lees en esos momentos, ya Peter Drucker lo decía, y bueno, tardó como 30 años en darnos cuenta que tenemos que ir hacia ese lugar. Y después, el tema de los gobiernos colegiados y los equipos están dando, o sea, si tenemos los objetivos claros, el equipo logra encontrar la forma de cómo cumplir los objetivos y se siente satisfecho por ir hacia el cumplimiento de objetivos y no hacia fichar la entrada y la salida de la organización. Obviamente, esto está mucho más en las grandes empresas que en las pymes, pero tarde o temprano tiene que ir hacia ese lugar. Yo creo que en la pyme, hasta al revés, es más fácil porque el dueño tiene confianza sobre su gente, porque la conoce. O sea, cuando vos tenés grandes organizaciones, lamentablemente no sabés el número 6000 en la lista, no le conocés la familia y no sabés por dónde anda. En cambio, el pyme, sí, el dueño conoce a todos. Entonces, empoderar necesita fuerza de confianza. Si se da cuenta el dueño pyme de que con la confianza puede arriesgarse a jugar en este gobierno colegiado y por equipos y empoderado, vas a ver que va a ser mejor resultado en las pymes que en las grandes empresas. Las grandes empresas todavía tienen necesidad de la rendición de cuentas. O sea, se hace grupo, pero después hay rendición de cuentas. En la pyme, la confianza ya está generada desde el día 1, con lo cual hasta es podría ser muchísimo más rápida la adopción de estas buenas prácticas. Bien, gracias a ambos. Ya estamos casi llegando al final. ¿Alguno tiene alguna pregunta adicional que no lo haya posteado en el chat que le gustaría hacer antes de hacer el cierre? Bueno, si no tienen ninguna, yo voy a hacer una última preguntita y después ya me gustaría alguna consideración final de los speakers. ¿Cómo se hace la transformación? ¿Se hace con un equipo dedicado, un poco en cada parte de los equipos que ya vienen trabajando en el banco? Ya tiraron un par de ideas, de tips de cómo hacerlo, pero directamente, ¿cómo responderían esta pregunta? ¿Necesitan un team especializado que venga de afuera o que surja de adentro, 80%, como dijo Rafa, 100%, o puede estar en la agenda del día a día de las personas? A ver, tres tips. Dale, Rafa. Bueno, no, ahí si querés te abro la pregunta. En realidad, me gusta el esquema que contó Rafa del 80-20. O sea, ahí me prendo con esa idea. Seguí nomás, Rafa. No, yo iba a decir que, a ver, esto de empezar, una de las ideas principales es empezar de chiquito. Nosotros sí definimos un comité de transformación, sí hicimos un grupo dentro del comité ejecutivo, 4 personas o 5 en algún momento, formamos lo que llamamos un comité de transformación de alguna manera para tomar control del tema. Y lo segundo es tener un buen programa de transformación y empezar de chiquito. Nosotros me acuerdo que armamos una rueda que le llamábamos, que tenía 6 aspectos en una primera etapa. Y tardamos 1 año en armar la primera tribu. Con lo cual, hoy ver que 3 años después tenemos 13 tribus, que el 100% de las personas trabajan con una metodología ágil y con alguna modalidad, es fácil verlo hoy, pero nos costó 1 año arrancar con la primera tribu, con esto de arrancar de chiquito, ¿no? Entonces nos propusimos en esta rueda de 6 aspectos, es todo lo que tiene que ver con el marketing digital, con el primer aspecto crítico. Nosotros hace 3 años para abrir una cuenta corriente, una caja de ahorro, entregarle tarjetas a un cliente, tardábamos 15 días. Y la persona tenía que llenar 10 o 15 formularios, papeles, datos, documentación. Hoy no tenés ni que ir al banco. Hoy con el reconocimiento facial, más una conexión con el RENAPER y con el Gnosis y con el Veraz y todo ese tipo de información, en 5 minutos te vas con tu tarjeta de débito virtual. Recibís un mail con tu tarjeta de débito, podés estar comprando a los 5 minutos de haber tomado la decisión de pertenecer al Banco Galicia, digamos, ¿no? Entonces, esto es marketing digital. Pasar de tener que ir a una sucursal y estar 10 días esperando y llenando 15 formularios, a cargar tu DNI, 2 o 3 datos más, sacarte una foto, mandar tu foto y en 5 minutos tenés tu tarjeta de débito virtual para estar comprando a través de las redes.
El segundo aspecto fue mejorar los viajes de cliente. El tercero, todo lo que tiene que ver con data y analytics, que cada vez se vuelve más clave. También empezar de chiquitito. En aquel momento definimos una organización donde tomamos un Chief Data Officer que no teníamos en ese momento. El cuarto tema fundamental, nombré en algún momento lo que es la plataforma tecnológica, porque hoy somos en definitiva plataformas, todo pasa por redes, todo pasa por una plataforma. Y dos aspectos más que sí tienen que ver mucho más con las personas. Uno es cómo implementar las metodologías en el banco. Y la segunda es todo lo que tiene que ver con organización, cultura y talento. Cómo pensar la organización del futuro, cómo pensar las personas que necesitas en el futuro y cómo medís la evolución de la cultura. Pero me parece que esas 3 o 4 ideas, ¿no? De empezar de chiquito, probar, experimentar, son críticas. Son pilares clave los que nos compartiste, Rafa. Muchísimas gracias. Hay una última pregunta acá de Rocío Alvarenga. Dice, quiero consultar cómo generar el desarrollo de carrera en equipos con más de 25 años en el puesto, en donde no hay movilidad vertical, además de los programas de rotación que ustedes mencionaron. Bueno, contesto muy cortito. Dale, Daniel, dale. No, dale vos. Contesto muy cortito. Es el desafío es el cambio del mindset, ¿no? El desafío es no pensar que durante 25 años hice lo mismo, sino qué es lo que puedo hacer después. Y el desafío de la empleabilidad, ¿no? Entonces, para mí, ¿cómo hacer? Nosotros, pensemos que hace 5 o 6 años había 10 niveles en una organización. 7, 8, ¿no? Era junior, senior, semi-senior. Después pasaba a ser supervisor, jefe, gerente número 1, gerente 2, gerente 3, director, ¿no? Hoy nosotros tenemos 4 niveles en el banco. El nivel de la gerencia general, comité ejecutivo, el líder de la tribu y las personas. Todos son personas, pero lo que quiero decir personas es el squad. Y cuando vos mirás trabajar en una squad, en el squad no hay un líder. Bueno, vos mirás trabajar en el squad y opina igual el que es de sistema, el UX, el UI, el Scrum Master, todos, el PO, los analistas de producto, trabajan todos en una mesa. No hay jerarquías. Entonces, cuando vos sentás a una persona en esa mesa, desaparece esto de yo toda mi vida estuve en el área de sistemas. Yo toda mi vida fui abogado y estaba tranquilo, sí, sos abogado, pero ahora estás sentado en una squad porque estás analizando las características legales o las condiciones en las cuales tenemos que sacar un nuevo producto, un nuevo servicio. Entonces, es como que el sistema te lleva a pensar diferente. Cuando vos trabajás en una squad, se acabó esto de decir, ¿y qué tengo? No, arriba está el líder de tribu, si queremos decir arriba, ¿no? No hay más. No hay una escalerita para cambiar de un puesto a otro. Entonces me parece que el propio sistema te acompaña. Si vos generás las condiciones para capacitarte, para desarrollarse, para hacer escuelas, para mejorar vos mismo, lo haces porque el sistema te acompaña a llevarlo, y no es como antes que vos decías, mirá, prepárate porque el día de mañana podés estar en otro lugar. No vas a estar en otro lugar. El otro lugar es el que tu vocación y tu crecimiento y tu desarrollo te lleva. Perfecto, bueno, ya estamos llegando, ya son las 10, así que no les quiero robar más minutitos a ninguno de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos, Rafa, Dani, gracias a todos los que participaron, gracias al equipo de UNO Comunidad de Líderes que lo hizo posible a esto. Y bueno, ya dentro de poco van a tener las coordenadas del próximo episodio que será en breve. Rafa, Dani, ¿quieren dejar algún comentario final? Un saludo a todos, muchísimas gracias. Realmente muy jugoso el debate. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer estar y nada, quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias, hasta luego.